no sé por qué, Dios no, yo siempre le pido a Dios que me dé confirmación y que me hable y que demás, pero los salmos es uno de los menos libros usados cuando yo predico. Amén. Pero gloria a Dios, hoy vamos a hablar de uno de los salmos, el Salmo 51. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El Salmo 51 que habla del gozo de la salvación, pero habla también del arrepentimiento. Gloria a Jesús. Que todos nosotros tenemos que hacer antes de recibir ese gozo nuevamente o recibirlo por primera vez. Salmo 51, cuando lo tengan me pueden decir amén. Vamos a leer hasta donde Dios nos permita. Amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justos en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso para aquellos que dicen que todos nosotros nacimos buenos y que somos buenos de corazón. Mire lo que dice la Biblia: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia en el nombre maravilloso de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, porque no hay un nombre dado en el cielo y en la tierra como el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias, Señor, por el honor y el privilegio que es predicar tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por este honor de predicar. Padre, yo te suplico que tu palabra entre en cada corazón y nos hable, Señor, tú por medio de ella. Lo que tú me des a mí de comer, permíteme compartirlo con mis hermanos, Señor. Confirma, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden sentarse. Una de las cosas que me gusta de este salmo, que es un salmo de confesión por un pecado que cometió David con una mujer que era llamada Betsabé, que no era su esposa. Pero como la Biblia dice que un pecado engendra otro pecado, las personas dicen, bueno, pequé, pero nunca confiesan su pecado, pensando que el pecado se va a desaparecer como obra de magia. Yo soy cristiano y el pecado se desaparece como obra de magia. Eso no sucede así, al contrario, ese pecado, cuando no es confesado, engendra más pecado. Y eso fue lo que le pasó a David. David estaba en su palacio mirando y vio una mujer que se estaba bañando en la terraza de su casa. La vio y la deseó y ahí entró el primer pecado. Y en vez de al momento confesar y postrarse delante de Dios, no. ¿Sabe lo que hizo? La mandó a buscar para acostarse con ella. Como él era el rey, después que se acostó con ella, quiso tapar el pecado. Que ese es el mal que tienen muchas personas. Quiso tapar el pecado. Mandó a buscar a su esposo para que su esposo viniera y se acostara con ella porque ella había quedado embarazada.
Y mandó a buscar al esposo, y el esposo era un hombre íntegro. No solamente era un hombre íntegro, él era lo que hoy se llamaría un Navy SEAL, o sea, uno de los élites de las Fuerzas Armadas de su país. Era uno de los 30 que David había escogido especiales. Urías era uno de los 30 grandes que David había escogido como uno de los más valientes en su ejército. Ese era el esposo de Betsabé. Por si usted no lo sabía, ahora lo sabe. Él era uno de los escogidos, de los mejores de todo el ejército de Israel. Era un hombre íntegro, porque una de las cosas que tenían esos, a pesar de que eran militares fuertes, era que eran íntegros. No solamente por fuera, por dentro también. Eran íntegros delante de Dios. David le dijo, vente para que duerma con tu esposa, para que esté aquí. Mira, le dio unas vacaciones. ¿Y sabe lo que este hombre hizo? Este hombre dijo, no. Mientras el ejército está batallando allá, yo no me puedo ir para la ciudad real y estar con mi mujer cuando mis compañeros están muriendo en la línea de batalla. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Eso es algo serio. Eso no es cualquier cosa. Te están diciendo, vente, sal de donde estás y vente para acá, vente para la ciudad, está con tu mujer y te devuelve cuando quieras. Pero Urías no quiso. Urías vino, y cuando lo trajeron, en vez de ir inmediatamente para su casa, se quedó a las puertas del palacio real. Se quedó a las puertas hasta que lo volvieran a llamar otra vez a la batalla. Cuando el pecado se da con lo íntegro, no puede marchar hacia adelante. Cuando el pecado se da con la integridad que viene y proviene de parte de Dios, el pecado no prosigue. El pecado que David quería que prosiguiera era el pecado de tapar lo que había hecho él mal. Pero se dio con una pared, con una muralla llamada integridad de un hombre santo que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Que si alguna vez hubiera una falta en mi vida, como pastor, si alguna vez el diablo me fuera a tentar, que ponga Dios una muralla como Urías, que hubieran hombres y mujeres de Dios orando. Aleluya. Para que el pecado no prosiga. Y Urías se quedó allí, entre los demás que estaban a las puertas. Y David dijo, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué Urías no quiere? Pues entonces lo devolvió a la guerra. Y ya hay un pecado que él quería un tape. El pecado no se borra con taparse. El pecado se borra con confesión. Cuando nosotros confesamos delante de Dios, Señor, hemos faltado, porque todos faltamos. Pero confesamos nuestros pecados delante de Dios. Señor, límpiame y seré blanco, lávame más y más de mi maldad. David dijo, bueno, como Urías no quiere estar con su mujer, esto es lo que voy a hacer. Ya no puedo tapar el pecado. Va a explotar esa bomba de que sabe que está embarazada. Yo lo que voy a hacer, voy a mandar le voy a escribir a Joab, el general del ejército de David. Le escribió una carta a Joab. Tú vas a agarrar a Urías y me lo va a poner donde seguramente muera. Al pecado de fornicación, al pecado de lascivia, mire cómo se están aumentando, al pecado de tapar, le añadió homicidio, el pecado de homicidio. ¡Wow! Nadie empieza esperando hacer toda clase de pecado. Nadie empieza, aquellos que verdaderamente aman a Dios y tienen el Espíritu Santo de Dios en sus corazones, no piensan, amado hermano, que el pecado va a llegar a todo eso. A veces cometen una falta y piensan, pero no la confiesan y piensan que esa falta ahí se va a desaparecer como obra de magia. Pero no, el pecado de David se multiplicó.
Entonces le dice, le manda una carta a Joab, me pone a Urías en lo más recio, así le digo, en lo más recio de la batalla, donde tú sabes que a todo el que tú pones, hasta el día de hoy muere. Me lo pone al frente de la batalla, para que cuando yo tenga Betsabé, como es viuda ahora, pues no va a suceder nada. Y Joab, obedeciendo las leyes del rey, agarró a uno de sus mejores soldados. ¿Qué general va a destruir su propio ejército matando a sus mejores soldados? Nadie. Pero Joab estaba obedeciendo al rey y agarró a Urías y lo puso a lo más recio de la batalla, donde la batalla era tan recia que prácticamente todo el mundo iba a morir. Ahí a un Urías que era tan fuerte, a un Urías que era un héroe, a un Urías que era uno de los 30, a un Urías que era un elite y un inocente. ¿Se acuerdan de la cruz? Un inocente murió por el pecado de David. Y allá los flecheros y los lanceros y los escuderos. La Biblia no dice cómo él murió, pero sí dice que en cosa de nada murió. Por el pecado. Porque a veces nosotros pensamos que nuestros pecados solamente nos afectan a nosotros. Pero los pecados no solamente afectan a nosotros, amado hermano, cuando somos de la iglesia, a veces los pecados afectan a otras personas. La iglesia especialmente, la iglesia en su totalidad. Por eso nosotros predicamos en contra del pecado. Y le decimos a las personas que vivan alejados del pecado, que el pecado trae muerte, que el pecado trae maldición, que el pecado trae desastre, que el pecado lo que hace es dañar. Nosotros no predicamos en contra del pecado, amado hermano, para que la gente se sienta mal, o para que la gente, amado hermano, huya o corra o haga lo que no. Nosotros predicamos en contra del pecado y decirle a lo negro, negro y a lo blanco, blanco, amado hermano, porque queremos que las personas sean salvas y representen una integridad de la iglesia, como que son hijos de Dios por encima de todas las cosas. Somos hijos de Dios y representamos el reino espiritual y el reino celestial de Cristo Jesús que está en los cielos. Urías lo mataron y David pues la tomó a Betsabé, se la llevó para el palacio. Pero como no hay un rinconcito en toda la tierra que Dios no mire, no lo hay. Miren, usted se esconde acá detrás como una hormiga ahí ve Dios. Usted se esconde detrás de aquí, debajo de aquí, encima de aquí, al lado de aquí. Se esconde en Springfield, se esconde, lo esconde en donde sea, en Cincinnati, lo esconde en Puerto Rico, lo esconde en México, pero allí Dios lo ve. Dios ve todas las cosas. Yo conozco tus obras. ¿Se acuerdan? Que no hay una iglesia en el libro de Apocalipsis, Esmirna, Pérgamo, la Odisea, Éfeso, Filadelfia, que Dios no le dijo, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Todas tus obras. Porque él le decía, solamente 2 se quedaron prácticamente sin regaño, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, pero las otras 5, a la primera, a Esmirna y a Filadelfia, yo conozco tus obras que son buenas y ha hecho esto a favor mío y demás. Pero a la otra, yo conozco tus obras que son buenas y ha hecho esto a favor mío, pero tengo contra ti.
So David, cuando estaba yo pensando, ya me desasí del problema. El problema quedó resuelto. ¡Qué bueno es ser rey! ¡Qué bueno es tener autoridad! ¡Qué bueno es poder hacer sin impune todo lo que me venga de gana o todo lo que me venga de corazón! ¡Qué bueno es eso! Y mientras él estaba en su palacio, Dios envió un profeta llamado Gad que lo confrontara y le dijera una historia donde David quedó convicto de lo que había hecho, y le cuenta la historia de que un hombre tenía 5 o 6 ovejas y otro había uno pobre que lo que tenía era una ovejita. El otro tenía ovejas y este tenía una ovejita. Y le dice Gad, y el hombre que tenía 6 ovejas le quitó la ovejita al que tenía una. ¿Ah? ¡Qué cosa! ¿Cómo son los ricos? ¿Ah? Y tantos predicadores, y tantos evangelistas, y tanta gente hoy en día que se quieren hacer ricos, que todo lo que predican es el dinero. El Señor reprenda el amor al dinero que hay hoy en día en la iglesia. Y le quitó la oveja al que tenía una, y él ahora tiene 7. La ovejita, porque era quizá una ovejita quizá requita. No era ni oveja, que él tenía 6 ovejas, este tenía una ovejita. Se la quitó, porque tenía el poder y la autoridad para quitársela. Wow. A veces Dios nos da ciertos poderes y ciertas autoridades para que nosotros los usemos con responsabilidad del cielo, como si el cielo continuamente nos estuviera mirando. Por eso yo estoy aquí. Porque yo sé que el cielo continuamente está mirando y no puedo tomar un paso sin buscar la dirección de Dios primero. Y aquel rico le dice el profeta de Dios a David, le dice, ¿era Natán, qué bueno que me están escuchando. Natán le dice esta historia y David dice, que muera tal persona. ¿Qué cosa? Somos locos señalando los pecados de los demás. ¿Ah? Nos volvemos locos. Que muera, que lo ahorquen, que lo boten de la iglesia, que se lo lleve el diablo. ¿Ah? Quítenle todo lo que tienen. Échenle aceite y préndalo en fuego. Pero mira lo que le dice Natán. Ese hombre eres tú. Wow. Ese hombre eres tú. So, antes de nosotros señalar a otros, porque no es tanto que Dios prohíba el juzgar, es más que Dios prohíbe el sensoriar a las personas. Más que juzgar, es el sensoriar. So, antes de nosotros sensoriar a otras personas y señalarlas, nosotros deberíamos de mirarnos primero nosotros mismos. Y cuando David dice, ¡que muera! Tal persona es digno de muerte. ¿Dónde está? Que yo soy el rey, tengo la autoridad para meterlo en donde sea. Y le dice, tú eres ese hombre. Si David fuera recto a sus palabras, él lo que tenía que hacer era matarse él mismo, ¿verdad? Porque ya él había tirado la sentencia al aire, la tiró en medio, que muera, es digno de muerte. Pues entonces tú eres aquel hombre, cuando el profeta que él sabía que venía de parte de Dios, le dijo, tú eres ese hombre. El profeta no le dijo, tú eres ese hombre, vete, mátate. El profeta le dice, tú eres ese hombre, para que él reconociera lo que él había hecho. Tú habías quitado la ovejita a este hombre de Dios. Y tú que eras rico, que tenías cuantas mujeres tú quisieras,
Porque había reyes que tenían miles de concubinas y esposas y demás. Yo no sé cómo le hacen, pero eso es lo que dice la Biblia. Y él, ¿sabe lo que hizo David? Corrió. Y en vez de tirarse por el cerro más grande o tirarse del balcón del palacio para caer 100 pies, quizá 20 o 30 pies al piso y matarse en el concreto que estaba abajo, en las piedras que había abajo, David corrió y se tiró en el altar de Dios. Y en su corazón escribió este salmo. Porque una de las cosas que David se dio de cuenta que Natán le hizo reconocer es que él había perdido el gozo. La consecuencia más grande, más fea y más triste del pecado es que se pierde el gozo de Dios. Un gozo que en medio de la tristeza todavía está ahí. Podemos estar tristes, pero el gozo de Dios no se va. No hay una cosa mejor que a pesar de que tengamos el corazón roto y la tristeza más grande que podamos sentir en nuestra vida, el gozo del Señor permanece. Y en medio de las lágrimas hay una sonrisa, porque entendemos lo que es el gozo de Dios. Amén, aleluya. Eso fue lo más grande que le causó David. Corrió hacia el altar de Dios y en su corazón escribió. Este salmo. Esta es una de las poesías más lindas en todos los escritos hebreos. Y se tiró a los pies de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ya no miro mi misericordia y la misericordia que yo pueda mostrar, porque hay personas que quieren tener más misericordia que Dios, y el pecado demanda juicio y la falta demanda juicio, y al hombre hay que decirle que es pecador, amado hermano. No irnos a que pueda reconocer que nació en pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque si yo fuera a hacer misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. David reconoció. Y el salmo continúa, porque es un salmo de confesión. Y aquí es donde Dios le devuelve a David. Porque David dice, vuélveme el gozo. Para aquellos que dicen que no se puede perder el gozo, David dice claramente, vuélveme el gozo de tu salvación. Se había perdido. Si lo pide de vuelta es porque ya en ese momento no lo tenía. Aquí tenemos una perspectiva interior de un hombre que arregla sus cuentas con Dios. Un hombre que abre su corazón después de su encuentro con el fracaso. El fracaso no debería de ser lo último en la vida. El fracaso, mira, el presidente Lincoln, el mejor presidente que ha tenido esta nación, el mejor presidente, un presidente cristiano, el mejor presidente que ha tenido esta nación jamás, mi opinión propia. Dicen que es uno de los 5 mejores. Lincoln perdió 7 elecciones. 7. Trató de legislador, trató de esto, trató de aquello, trató de esto otro, trató de esto otro, y siempre no votaban por él. Pero en medio del fracaso él se levantaba y seguía y trataba otra vez. Creo que fueron 9 que perdió. Perdió un hijo. Pero en medio de su fracaso se levantaba. Porque el fracaso no debería de ser lo último en nosotros. Lo que nosotros deberíamos de hacer con fracaso es aprender de él. Y confesar el por qué fracasamos.
delante de Dios. No tenemos que confesar. Yo sé que por ahí hay confesadores y lugares donde usted va y puede confesar sus pecados, pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso es idolatría, que está idolatrizando a un hombre. Pero si hay veces que usted quiere confiar en su pastor y hablar con él y decirle demás, yo le garantizo, usted viene y habla conmigo por algo que usted cometió o algo que hizo, yo le garantizo, sin miedo a equivocarme, que yo no le voy a perdonar su pecado. Ni lo voy a ir a decirle, vaya y rece 10 Ave María y 2 Padres Nuestros y a la oración de San Mateo, San Trudio, porque yo no creo en nada de eso. Yo creo que al único que nosotros deberíamos confesar, sí puedo orar con usted, puedo orar con usted, pero aún yo orando con usted, su pecado permanece si usted no es el que lo confiesa delante de Dios. Un hombre que abre su corazón después de su encuentro con el fracaso. Es también un salmo de un rey. David es el líder, políticamente, espiritualmente hablando, él era el líder. Hasta musicalmente hablando era el líder. David había conocido el gozo de la salvación. Vuelve me indica que lo voy a perdido, como le dije. Si usted busca en el Salmo 91, en el Salmo 21, en el Salmo 23, en el Salmo 34 y sin número de salmos, usted va a ver que David dice, te alabaré, oh Jehová. Eso implica que tenía gozo. El rey se alegra en tu poder, decía en el Salmo 21. En el Salmo 23 dice, mi copa está rebosando, o sea, el gozo es tanto en mi copa que rebosa, mi copa está rebosando, decía el Salmo 23. Y el 34 decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hay buenas razones para que David sintiera ese gozo, pero lo había perdido, ¿no? Usted sabe tener esa clase de gozo y después perderlo. Un gozo que implica perdón por el pecado. Yo tengo el gozo de la salvación porque el gozo que se produce en mí es el gozo que Dios un día me perdonó, a pesar de lo malo que yo era y de muchos fracasos. Al principio de mi vida y aún al principio de mi vida ministerial, pero gracias a Dios que Dios... El gozo que yo tengo es el gozo del perdón, que Dios perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Es el gozo de la seguridad de que un día vamos para el cielo. Ese es el gozo que me hizo a mí poder sobrepasar lo que le pasó a mi esposa. Si yo no hubiera tenido ese gozo, yo estuviera humillado quizá en un callejón, quién sabe qué. Porque yo amaba a mi esposa. Fueron 38 años. Prácticamente ayudé a criarla. Porque tenía 17 años cuando se juntó conmigo. Y cuando Dios quiso un nuevo ángel en el cielo, pues se la llevó. Pero si yo no hubiera tenido el gozo de la salvación, que en medio de lo más grande que pueda pasar en su vida, ese gozo permanece, yo no sé qué hubiera pasado conmigo. El gozo de la seguridad de que está en el cielo, en un lugar mejor, en un lugar donde ahora tiene sus 2 piernas, ya no tiene el mal del estómago, ya no se queja, ya no siente dolor todos los días. El gozo de la seguridad de un cielo que hay para todo aquel que es salvo. El gozo de la presencia del Señor. ¿Usted alguna vez ha sentido la presencia de Dios? Hoy estaba aquí, yo vine aquí, ya llevaba 2 semanas que no venía a la iglesia y yo estaba aquí y una de las primeras, cuando leí este salmo, cuando estaba leyéndolo nuevamente, este salmo antes de leerlo en mi casa, sentí la presencia de Dios.
Y ustedes saben que yo no soy de esos pentecostales modernos que siempre están brincando y saltando en una pierna y demás, pero sentí la presencia de Dios y sentí una confirmación de parte de Dios, unas lenguas angelicales, algo muy hermoso, la presencia de Dios, amado hermano. La presencia de Dios es la gloria de Dios misma. Me hacía falta este altar. Me hacía falta estar con ustedes. Es un gozo que es producido por el gozo del Señor. Aleluya, gloria a Dios. El gozo de hallar la respuesta de la vida. Porque hoy en día tenemos miles de libros. Especialmente en la librería cristiana, que los deberían quemar todos. Pero especialmente en la librería cristiana. Tu mejor vida hoy. ¿Cómo vivir tu mejor vida? ¿Cómo tú puedes ser mejor? ¿Cómo tú puedes hacer esto? Y son libros cristianos, pero no mencionan a Dios para nada. No mencionan que Dios es el único que puede producir el cambio en usted. Ellos dicen, tú puedes producir un cambio para tu mejoría. Dios es el único que puede producir un cambio en la vida del hombre cuando el hombre está bajo y está derrotado. Solo Dios es el único que nos puede dar la fuerza para seguir adelante. Solo Dios, cuando tiene el control, nos guía al lugar que necesitamos llegar. Nosotros simplemente somos la vía. Cuando nos olvidamos de eso, fracasamos. La confesión positiva no es de Dios. Porque lo menos que mencionas es a Dios. Nos miramos en el espejo y decimos, este día va a ser mejor día, este día voy a hacer esto, este día voy a hacer aquello, estos días. ¿Y Dios dónde está? Si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, haré yo hoy esto, iré mañana. Decía Santiago, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, iré mañana a la próxima ciudad. El que yo diga esto no quiere decir que nosotros deberíamos vivir negativamente todo el tiempo, al contrario, es cuando más positivo debamos estar porque tenemos a Dios como segura ancla. El gozo de hallar la respuesta de la vida es el gozo que da nuestra salvación. Cuando somos salvos, ya hallamos el secreto que todo el mundo anda buscando, todo el mundo buscando la felicidad y no la encuentran. La buscan en el licor, la buscan en la droga, la buscan en tantas diferentes cosas, en el sexo, en la sensualidad, la buscan en esto, la buscan en la riqueza, la buscan en aquello, pero nunca la encuentran, no encuentran la felicidad porque no la buscan en el gozo que David había perdido y que dijo, devuélveme el gozo porque no soy feliz. Aleluya. Todo lo demás que nosotros hagamos después que tengamos ese gozo, Dios lo va a guiar para bien. Todas nuestras metas, todas nuestras visiones, todo lo que tengamos, porque hay que tener visión y hay que tener metas y hay que tener todas esas cosas. Pero Dios en el asunto siempre es lo que nos va a hacer lograr todo. El gozo de hallar la respuesta de la vida. La respuesta de la vida la encontramos. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Es la pregunta que se hacen todos los científicos. Ya no son la gente regular, pero la mayoría de los científicos y algunos teólogos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cuando tenemos el gozo de la salvación sabemos de dónde venimos y para dónde vamos también. El gozo. Este gozo está disponible para usted por medio de la Biblia. David lo dice ahí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y algunas personas dicen, y tu espíritu noble y demás. O sea, que es el Espíritu de Dios que está hablando ahí. No está hablando del Espíritu de Dios.
Yo en un día fui noble, ya no soy noble más. Él está hablando de su propio espíritu. Y espíritu noble me sustente. O sea, vuélveme a ser aquel rey que fui, que lo perdí cuando perdí tu gozo. ¿Sabe por qué yo sé que ese no es el Espíritu de Dios que está hablando ahí? Porque está en letra minúscula. Y cuando la Biblia menciona a Dios, lo menciona con letra mayúscula. Mayúscula. No lo menciona con letra minúscula para nada. Y al Espíritu Santo de Dios no lo menciona con letra minúscula tampoco. Ahora, nuestro espíritu sí lo menciona con letra minúscula, porque minúsculos somos nosotros delante de Dios, aunque hay personas y hay que no lo quieren saber. Oh, tú eres lo mejor, tú eres lo más grande, tú puedes, tú haces, tú declaras, tú decretas, tú haz, tú de eso, porque tus palabras tienen poder. No, mis palabras no tienen poder ninguno. Las palabras de Dios es la que tiene poder. Las palabras que salen de la boca de Dios, esas son las que tienen el poder. Había perdido el gozo de su salvación. Pero David no es el único. Muchos que estuvieron llenos de gloria están ahora llenos de pesadumbre. Y algunos de los que me están escuchando a través del internet y de los que me van a escuchar cuando pongamos este video en Facebook, están viviendo vidas llenas de pesadumbre, una vida que antes estaban llenos de gloria y de alegría. Muchos que estuvieron llenos de bendiciones están ahora apabullados por las cargas. Muchos que antes cantaban ahora están amargados. Wow. Muchos que antes alababan tienen ahora mala cara. No hay una cosa peor, miren, que yo entrar a la iglesia y ver a personas con trompas, como el elefante, con caras largas. ¿Dónde está el gozo de Dios? Yo cuando entro por la puerta de la iglesia trato de todo el tiempo que entro, aun aunque no haya nadie, trato de entrar alabando a Dios. Entrar por sus atrios con alegría. ¿Verdad que dice así un salmo? Y por sus puertas con acción de gracia. Pero ¿por qué nosotros entramos por la puerta como si nos estuvieran obligando a venir a la iglesia? Ay, otra vez aquí. Yo quisiera que todo el mundo que entrara por las puertas de la iglesia puedan ver un ambiente de alegría y de gozo, amado hermano. No nos importamos qué vistió aquel otro, qué hizo aquel, qué hizo. Yo vine a la iglesia a adorar a Dios. Yo vine a la iglesia a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. David tuvo esa aventura amorosa con Betsabé y le había robado el gozo. ¿Qué cosa? En vez de darle gozo, y quizás le gozo por 30 segundos, por media hora, pero el gozo eterno, el que no se va nunca, aquel que permanece, lo perdió. ¿Cómo yo voy a cambiar un billete de 20 por uno de 100? O un billete de 1, o un penny. ¿Usted sabe lo que es un penny? Un chavo prieto, le decimos nosotros en Puerto Rico. Cambiar un chavo prieto por un billete de 100. Eso fue lo que hizo David. Cambió un chavo prieto por un billete de 100. Pero eso nos pasa a nosotros. A veces cambiamos no venimos a la iglesia porque estamos haciendo otros quehaceres. Estamos cambiando un peso de 100 por uno de 25. Hello, ya no hay un gloria a Dios. Se me fueron los aleluya para la casa, Dios mío. El pecado le había robado a David el gozo y su canción. Yo me acuerdo una vez como si fuera ayer, en Job 35:10 creo que es. Yo me encontré el texto una vez que estaba orando triste en mi casa y estaba buscando un texto para el mensaje de esa noche, van como 15 o 20 años atrás.
y no encontraba un versículo. Y Dios me guió al 35:10, creo que era, de Job, que decía el Salmo: ¿dónde está Jehová mi hacedor? Búsquelo a ver si... ¿Dónde está Jehová mi hacedor que da canciones en la noche? No me estoy poniendo tan viejo, nada, si es el 35:10. ¿Dónde está? Me acuerdo que prediqué ese mensaje y todo el mensaje fue para mí todo, porque yo estaba pasando por una gigantesca depresión, una depresión tremenda, y Dios me dio ese mensaje para la iglesia, pero me lo dio para mí. ¿Dónde está? Y me acuerdo haber predicarlo: ¿dónde está Jehová, mi hacedor, que da canciones en la noche? Porque todos cantan durante el día, se levantan por la mañana algunos cantando. Por la noche, cuando está todo oscuro, cuando estamos solos, cuando estamos en nuestro atrio, solitos, ahí. ¿Dónde está Jehová, mi hacedor, que da canciones en la noche? ¿Cómo se va el tiempo? Voy a terminar. Dios, Él había perdido su cántico. Ya no estaba escribiendo salmos. Wow, qué triste hubiera sido si David se hubiera quedado en su pecado. En vez de tener 150 salmos, quién sabe, hubiera no tenido nada más que 100. ¿Cuánto ministerio? ¿Cuánto gozo producido en la iglesia? ¿Cuánto testimonio? ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos diferentes ministerios en la iglesia no se han desaparecido porque la persona en su orgullo no ha querido confesar su pecado? Oh, no, yo estoy bien, el que está mal es el pastor. El pastor fue el que me hizo esto, el pastor. Yo estoy así, o hice esto, tomé esta decisión porque fue el pastor, ese pastor. A mí no me molesta que me echen toda la culpa. Yo sé que yo no voy a perder mi gozo por eso. Aleluya. Pero sé que sí, ellos sí lo van a perder. Por más que diga que lo tienen y por más sonrisa que le den. El pecado le había robado a David el gozo, la canción había desaparecido. No hay nada más triste que ya no podamos cantar. Muchos pueden recordar un día mejor. ¿Lo recuerda usted? David anhelaba que el gozo de su salvación le fuese restaurado. Vuélveme. Era parte de su oración para recuperar lo que había perdido. David pide que su gozo se le devuelva. ¿Cuál es el camino al regreso al gozo? Es el camino del recuerdo. Es el camino de la fe. Es el camino de la confesión. Anhelamos el gozo nuevamente. Aquellos que no han experimentado el gozo del Señor, no sé cómo explicárselo. Y a veces me da algo de tristeza que no pueda explicarlo porque es algo que se tiene que experimentar. Amén. Propia. Es algo que se tiene que experimentar propiamente. Todo el mundo que acepta a Cristo como Salvador personal de su vida tiene ese gozo instantáneamente. Y es algo que buscar a Dios que no lo perdamos nunca, como lo perdió David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí el Espíritu está con letra mayúscula. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sabe por qué muchas veces usted no se da de cuenta que los nuevos convertidos empiezan a predicar y a hablar del Señor donde quiera que van? Después que llevan años, 2 y 3 años, no sé, como que el gozo se le ha disminuido.
Pero el gozo, una de las cosas que produce, es que queremos que todo el mundo sienta lo mismo que nosotros sentimos. El gozo de Dios no es egoísta. Le habla a los demás. Le habla a las personas que vengan al Señor y se conviertan. Los invita para la iglesia. Mira, vente para mi iglesia. Estaba yo de camino aquí y dije, voy a beberme un café en el McDonald's, porque estaba bien temprano. Y después me voy para la iglesia, eso de las 2:30 ya estoy ahí. Pues me fui para el McDonald's, pedí el café y me senté a bebérmelo. Y hay un muchacho de Chiapas, que me está mirando y observando y ve que yo soy hispano. Quizás se pensó que yo era de Chiapas también, porque soy pequeñito. Y se me acerca y me dice, oye, yo soy nuevo en la ciudad, apenas llegué anoche, vengo de Carolina del Norte y allí lo que hay son puertorriqueños y del Salvador. Yo no le dije que yo era puertorriqueño, por no terminar la conversación ahí, no hacerlo sentir mal, ¿verdad? Y le dije, oh, mira, nosotros tenemos una iglesia donde el 90% de las personas son de Chiapas. Hay algunos de El Salvador, de Guatemala, y sí, hay algunos de Puerto Rico. Y mira, te invito para la iglesia. Sí, es que estoy buscando un cuarto, estoy buscando esto, estoy buscando. Lo invité rápido para la iglesia. Yo no le dije, mira, yo te llamo a una persona, te llamo a este. Vente para la iglesia y hay hermanos que te van a aceptar con el gozo del Señor. Y te van a ayudar. Te van a decir dónde puedes conseguir un cuarto. Él está solito, es solo, vino de allá. Está rentando el hotel aquí al lado del McDonald's. Y yo le dije, vente para la iglesia. Me dijo, el otro domingo voy. No puedo porque tengo que hacer una diligencia, pero el próximo domingo voy. Me dice. Le dije, si puedes venir vente. Olvídate del otro, vente ahora. Y me dice, voy a tratar de... Me da ganas ponerlo para que oiga el mensaje también el que me está llamando. Entonces le dije que pues está bien, ven el próximo domingo, mira, te esperamos allí y demás. Y no te preocupes que aquí lo que hay que querer trabajar y vas a conseguir trabajo. Pero ven a la iglesia, los hermanos te van a tratar bien, te va a tratar bien el Señor, Dios es bueno, no hay nada mejor que servir a Dios. Y me senté con él un rato, casi llego tarde a la iglesia. Pero no me importa, aunque hubiera llegado tarde. Yo sé que aquí hay personas competentes que se pudieran encargar del servicio, pero el gozo del Señor que yo tengo es el poder compartir con los demás acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cómo Él no quiere que perdamos el gozo. Vamos a estar de pies. Padre, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por el honor y el privilegio que me concediste predicar tu palabra. No hay un gozo, un privilegio, un honor más grande que predicar tu palabra, Señor, en medio de los tiempos, Señor. Gracias, Señor, Padre Santo, por darme este mensaje. Gracias porque me hablaste a mí. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno siempre, guía nuestros caminos. Gracias, Señor, Padre Santo. Gracias por el gozo de la salvación, Señor. Gracias por tu gozo que permanece, Señor. Gracias por el gozo de la salvación. Si hay algo en nosotros, si hay alguna falta, si hay algún pecado que tengamos que confesar, Padre Santo, jamaquea, mueve, toca lo que tenga que tocar para que confesemos ese pecado, para que nuestro gozo no se aparte. Señor, en el nombre de Jesús, yo te lo suplico y te lo imploro. Padre Santo, ve a donde quiera que nos estén oyendo, Señor, ve hasta aquel lugar y bendice todo aquel que está escuchando. Y si no te conoce, sálvalo en el nombre maravilloso de Jesús. Y gracias por los hermanos que están en este lugar hoy. Gracias por los hermanos que dijeron presente, Señor. Y aquellos que están en México, Padre Santo, bendícelos allá, Señor. Bendícelos y cuídalos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y que los traiga bien
Padre Santo, los traiga de regreso con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, los que no pudieron llegar hoy, Señor, bendícelo para que estemos aquí a adorar tu nombre. Amén, Señor. Si hay alguien que necesita la oración, no se vaya para su casa. Voy a dejar que la hermana Isabel pase, nos cante un corito. Y si hay alguien que necesita la oración, yo quiero orar por usted. Si no hay un gozo más grande para mí que orar por usted. Si hay alguien que necesita la oración, yo oro por usted. Dios lo va a bendecir. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya. No dejemos que los problemas nos quiten ese gozo que el Señor nos da. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos a ti, oh Dios, te adoramos a ti, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos a ti, mi Dios, aleluya, aleluya.